Salud Mía, gestores e IPS. Ese es el esquema ahora. Y mi plan. Y el plan, Que es muy importante. bueno, ese es el esquema ahora. Sustituirían los gestores, sustituirán a EPS y son distintos. Este esquema, ¿en qué se parece al anterior? ¿En qué es lo que se diferencia? ¿Y por qué ustedes dicen que es el mismo sistema? Pues mire, la decisión que se tomó en el Congreso en el 93 con la Ley 100 fue el resultado de una desconfianza sistemática acumulada durante muchos años con el Estado colombiano. El Estado se roba la plata, el seguro se roba la plata, los municipios se roban la plata, todo el mundo se roba la plata, el Estado es corrupto, ineficiente. Vamos a entregarle esos recursos que todos ponemos a unos articuladores entre la plata pública y los prestadores. Es la misma Ley 100 la que plantea este tipo de cosas. Y cuando uno va a ver, la Ley 100 también decía que los recursos que se le transferían, digamos, a las EPS, porque finalmente son unos mediadores, iban a ser de destinación específica. La Ley 100 lo dice, viceministro, usted sabe, dice claramente, el 10% son sus ingresos como EPS y el 90% tienen destinación específica y deben estar en una cuenta de orden para la prestación de los servicios, el pago de los contratos a los prestadores. Nunca se ha hecho eso. Todos los gobiernos permitieron que las EPS contaran eso como sus ingresos de operación. Y por eso entonces al recibir una cantidad de plata al comienzo del año como UPCs iguales al número de afiliados, pues empezaron a hacer grandes inversiones, a hacer integración vertical, a sacar la plata del país, a hacer canchas de golf, a hacer colegios y no sé qué cosas, como hizo Saludcoop, y a integrar una cantidad de empresas en integración comercial. El gobierno cree que simplemente cambiando los incentivos y la forma de pago a estos que siguen siendo los intermediarios, se va a solucionar el problema. Viceministro, mire, leí con mucho cuidado la forma en que ustedes piensan pagarle de Salud Mía, que es como un banco, empresa industrial y comercial del Estado. Según ustedes va a tener las cuentas, ¿cierto?, de cada uno de los gestores y les van soltando la plata y lo llaman ingresos. Cada cuenta de estas son los ingresos de cada gestor. No importa si es público o privado, con ánimo o sin ánimo de lucro. Eso se llama privatización de recursos públicos, viceministro. Mire, porque cuando usted crea una cuenta y le dice, es como una especie de encargo fiduciario, yo le guardo esa plata, le doy el 10% al comienzo, primera forma de pago. Segundo, le doy una parte de la UPC para que usted haga integración vertical de servicios básicos y haga gestión del riesgo. Es decir, invierta en la prevención y que no se enfermen sus afiliados. Eso se lo dice ahí claramente. Después le dice, le voy a guardar una plata para reaseguro, de manera que le pago por los de alto costo. Después le dice, le voy a guardar otra plata para un fondo de garantías. Aún así, al final le pongo unos indicadores que lo van a estimular a que mantenga sana su población. Y al final le doy sus utilidades del final del año para que usted reciba su rentabilidad, su ganancia. Mire, viceministro, cuando yo estoy pensando el que al final voy a tener ganancia, entre menos me gaste mis recursos de UPCE, pues hombre, voy a hacer muchos mecanismos. Ustedes confían demasiado en que estos señores ahora sí se van a portar bien, simplemente porque le fijan todos esos mecanismos. O mire, sinceramente, nuestra propuesta es retirar ese tipo de intermediación con estímulos de rentabilidad por esa administración y crear unas unidades territoriales, poblacionales y territoriales de carácter público, con mucha vigilancia, con transparencia, con control social permanente, con un cuerpo colegiado que realmente esté pidiendo cuentas, ojalá trimestralmente. Eso es más, digamos, útil para superar la corrupción. Pasamos de la corrupción pública a la corrupción privada. Pasamos de una gente que se robaba una plata, ahora son billones de pesos, billones, y pues que obviamente implican salud de la gente, una cantidad de problemas de acceso. Entonces, y esto, terrible. Esto que usted dice sería una especie de Salud Mía regional. Es una unidad territorial, claro, los fondos es importante que se articulen, en eso lo compartimos. ¿Por qué? Porque producen más solidaridad.
¿cierto? Porque impuestos y cotizaciones producen efectivamente un efecto de solidaridad poblacional en cualquier sistema de salud. Pero usted los tiene que bajar y asignar territorialmente de acuerdo a las necesidades de la población. Perfil epidemiológico, equidad, incluso cultura, por ejemplo, lo que están peleando los indígenas. Entonces ustedes lo que dicen, los privados intervienen ya en la prestación de servicios. Prestación, exacto. Solo en la prestación No en la clínica, hospitales privados. Bueno, dejamos eso en punto de debate y nos vamos a una pausa y volvemos con este interesante debate sobre la reforma de la salud. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital, un programa de La Franja de Opinión. Y hoy con el debate a la salud ya vimos una presentación inicial de cada uno de los panelistas sobre, bueno, las bondades y las condiciones de la reforma de la salud y aquí las críticas. El senador se le fue a la yugular diciendo que todavía una extorsión de parte del ministerio a la región y a las clínicas. ¿Eso qué tanto? No, yo creo que el senador nos ha visto en las regiones y lo hemos acompañado y hemos estado inclusive con él en los foros y en los debates. En modo alguno, yo creo. Yo creo que no es correcto, digamos, esa formación de que estamos extorsionando secretarios, ni más faltaba. Yo creo que el ministro ha salido por todo el país a dar el debate. No lo ha dado solamente en el Congreso. Ha estado en 1000 foros por todo el país. En este momento, en la semana pasada estuvo en el eje cafetero, va a Barranquilla, va a ir a Cartagena, va a ir a la costa. Entonces yo creo que sí es desafortunado decir eso de parte del ministerio. Pero permítame un segundo. Segundo, yo sí quisiera mirar en el senador Ospina un avance un poco más allá, más propositivo. Lo que uno ve acá es que ni lo público ni lo privado, el análisis no se centra, digamos, en los temas fundamentales. No habla del plan de beneficios, no habla de lo que está afectando precisamente el hecho de que no tengamos un plan más amplio a los niños que tienen cáncer, la necesidad de que tengamos un plan más completo, la necesidad de que haya una mejor gestión del riesgo en salud. Esos temas se quedan en el tintero y pareciera que pasaran desapercibidos cuando es, y en la última encuesta de percepción de la ciudadanía, es lo que le está doliendo a la gente. A la gente le duelen dos cosas. Primero, la falta de oportunidad del sistema, ¿sí? Y la segunda, le está doliendo el hecho de la forma como tiene el acceso al mismo sistema. Sobre eso no hay una referencia, digamos, especial. El doctor plantea dos temas importantes, que yo creo que hace un buen balance, pero tiene unas cuantas imprecisiones en su análisis. Él dice, y van a ganar, pero él no toma la otra cara de la moneda. Y las que van a perder y van a tener que poner patrimonio en los casos en que no hagan la tarea que tienen que hacer, ¿qué va a pasar? Este es un poco el esquema de aseguramiento. Es el aseguramiento social del que la misma ley estatutaria habló. Y ahí van a haber actores públicos, actores privados, mixtos. Yo no entendería cómo, por ejemplo, perder las enseñanzas de lo que hoy nos está dando a conocer Sabia Salud en Antioquia, que es una medida mixta, es una experiencia mixta. Aquí tiene que haber cabida para todas las opciones, para lo público, para lo mixto, para lo privado. Creo que ser excluyente en la figura que se use probablemente no es el mejor camino y ya lo vimos, ya lo hemos vivido durante estos 20 años. ¿Y las CPS qué se van a hacer? Estas que están funcionando hoy, ¿qué? Pues algunas muy seguramente no van a seguir, otras probablemente se van a transformar en las nuevas condiciones que está estableciendo la ley. Para ponerle un solo punto clave, a constituir las reservas para evitar que esté pasando lo que hoy pasa con las crecientes deudas que tiene el sistema.
Si este sistema hubiera construido las deudas durante 20 años, hoy no tendríamos que buscar, como dice el senador Ospina, recursos adicionales para el sistema, para resolver un problema que se debió haber resuelto con una mejor regulación. Regulación de precios, regulación de operación, regulación de la forma como operan los privados. ¿Esos recursos de dónde van a salir? Los nuevos recursos para inyectarle al sistema para poder que empiece a funcionar. La reforma tributaria produjo un cambio fundamental, la reforma tributaria aprobada en diciembre del año pasado. Y es que la composición de la financiación se volvió más fiscal que parafiscal. Pues la mayor proporción de recursos son fiscales. Y creo que eso es coherente con la definición de la ley estatutaria, del marco del derecho. Entonces, una gran parte de los recursos van a ser fiscales. No, y la otra parte van a ser pues, parafiscales de las cotizaciones. Pero es que yo entiendo y respeto que usted es economista, igual que el ministro de Salud, y entiendo que la forma en que se está financiando a partir del CLE, del 8% sobre las utilidades en las empresas, el nuevo sistema, para mí trae un riesgo gravísimo que no se está evaluando en la reforma. Por ejemplo, son 100 empresas en el país las que colocan el 80% de la utilidad. 100 empresas que son de 5 sectores: sector minero, sector petrolero, sector comunicaciones, sector financiero, y no recuerdo el quinto en este momento. Si pasa en algún momento lo que está sucediendo en ese momento en el Cerrejón, en La Guajira, donde por una huelga hubo un paro de 30 días, inmediatamente se caen todos los ingresos de La Guajira e inmediatamente están en una crisis fiscal gravísima de lo que va a suceder en la ejecución de La Guajira. O sea que para mí esa forma en que se delimita la nueva forma de financiación del sistema es una forma de amarrarnos a nosotros en esta gran trampa de la pobreza, donde quedamos amarrados solamente a la política extractiva, la gran locomotora. Ahora, lo que yo opino sobre el sistema y la financiación que usted me estaba criticando antes, es que el sistema tiene bloqueado más de 6 o 7 billones de pesos desde hace 2 años. Y el ministerio no ha tenido la voluntad política de desbloquearlos para pagar las deudas territoriales. Yo lo invito a mirar las cuentas del balance de octubre. En ese instante, yo creo que si las EPS hicieron los grandes ahorros y construyeron las grandes clínicas a costillas del sufrimiento de la gente, yo no pienso que el gobierno debería estar subsidiando sus deudas. Pienso que deberíamos primero nacionalizando la infraestructura. Y no estoy diciendo que estemos convirtiendo en un gran seguro social todas las clínicas, pero sí creo que deberíamos tener una política nacionalista que apropie lo que se construyó con la plata y el sufrimiento de los colombianos. Un seguro y sí social. creo, y no, para nada. Lo podría operar un tercero, lo podría operar un... No, Capricornio, eso es de, usted sabe, del senador de las barreras. No, yo estoy hablando es de empresas que pueden estar en el espectro colombiano y que pueden tener con una política nacionalista un muy buen desarrollo. Lo que pasa es que es muy bueno cobrarle a los colombianos y decirle, bueno, qué pena, se murieron todos los niños que necesitaban válvula hacking porque hicimos todos el pacto macabro para que no estuviera dentro del programa obligatorio de salud, pero ahora sí los vamos a premiar siendo con los gestores. No, yo creo que las cosas hay que tratarlas por su nombre. Y creo que si el ministro va donde un secretario y le dice, bueno, vamos a pagar las deudas de caso Bogotá, de lo que se tiene en las deudas de salud de Bogotá. Hablemos de Bogotá. Entonces, bloquean la capacidad de la gente de la protesta, por eso. Ahora, me van a decir a mí que la gran corrupción de los hospitales, no estoy de acuerdo con la corrupción de los hospitales, pero tampoco podemos comparar la compra de no sé cuántos kilos de langostinos y de camarones y no sé cuántas botellas de vino con los 7 billones de pesos al año que se quedan en medicamentos dentro de las grandes multinacionales. No acepto de ninguna forma la corrupción en hospitales públicos, tampoco. No, pero miren, entremos a otra cosa que es que yo creo que parece ser un problema solo técnico, parece solo ver cómo hacemos para organizar unos actores. No, mire, es una visión de sociedad y de relación Estado-sociedad lo que está en juego. Yo le contaba ahora a León que yo trabajo en historia comparada de sistemas de salud en el largo plazo, ¿sí? Cuando uno ve esas trayectorias de largo plazo, lo que encuentra es pactos políticos profundos en la sociedad, diciendo qué le dejamos a la lógica de competencia, lucro, etcétera, y qué no. Hay cosas que se desmercantilizaron porque se consideraron derechos, ¿sí? Las sociedades que lo lograron precisamente entraron en un proceso de universalización, de acceso universal, sin que se pensara que el negocio o el lucro tenía que ser el eje, el motor del sistema. Hombre, el país entró
desafortunadamente, de una manera muy abrupta y rápida, con esa idea de que la competencia y el lucro necesariamente produce mejor calidad, menor precio. En salud no es así, viceministro. Ustedes confían demasiado en eso. El pacto no es hasta dónde llega en mi plan. El pacto no es esa ley estatutaria que aprobaron, que es terrible. Va a ver que la Corte Constitucional va a entrar en un dilema fuertísimo porque entra en una regresividad a la hora que empieza a decir esto queda excluido y ahora lo pagan las familias de acuerdo a su capacidad de pago, porque supuestamente la sostenibilidad financiera solo llega hasta aquí. Lo cosmético, Entonces, ¿no? eso estamos de acuerdo, hay algunas cosas que no, Lo que pero se el paga en meter el esta exterior. evidencia científica de eficacia, efectividad, seguridad, etcétera, pues va a sacar una cantidad de cosas que no tienen suficiente, ¿cierto? Cosas obvias y comunes, inclusive, comunes. ¿Cómo cuáles? Comunes, mire, hay una cantidad de cosas en terapias, hay una cantidad de medidas que se hacen sin tener suficiente evidencia científica, formas de hacer cirugía incluso, que cómo va usted entonces a decir si el procedimiento lo tiene o no. Es decir, ahí hay un problema que vamos a discutir a fondo en cuanto al límite. El problema no es si ponemos un límite en el plan, en el derecho de la gente, el problema es cómo el esfuerzo de toda la sociedad se vuelca realmente en salud de la gente. Y sinceramente le digo, ministro, viceministro, las sociedades que han logrado desmercantilizar, es decir, retirar el lucro del manejo de los recursos, del manejo, no de la prestación, del manejo, han logrado mejores resultados en salud. Compare nomás Inglaterra con Estados Unidos, ¿sí? Claramente. Es un lío terrible hoy. Es un lío terrible. ¿Pero por qué? Inglaterra está en una situación crítica hoy. Tiene los mejores México indicadores. está en una situación crítica buscando un cambio también en este Bueno, momento. pero el cambio que se busca es tratando de preservar el carácter público de esos recursos. No esta lógica de que yo se los entrego a una serie de agentes que compiten por ellos. Pero, ministro, lo que hay ahora son que la gente